Cuando la filosofía estudia la teoría del conocimiento o gnoseología, gnosio, conocimiento, logos, estudio, no se ocupa en primer lugar de proposiciones que resultan de un proceso, sino fundamentalmente del acto de conocer, es decir, del proceso por el cual se conocen términos generales, más allá del tipo de esas proposiciones. La epistemología, en cambio, sí se ocupa de estas proposiciones, de la forma que ellas adquieren y del método para adquirir más y mejores aseveraciones de este tipo. La palabra epistemología deriva también del griego y significa estudio, logos, del conocimiento científico, episteme. El filósofo alemán Nicolai Hartmann realizó una descripción del proceso de conocimiento, es decir, de los elementos necesarios para que se produzca el conocimiento. Consideró que se trata de un estado mental y que para que se produzca el conocimiento debe haber un sujeto cognoscente, el ser humano que conoce, y un objeto cognoscible, que puede ser conocido, y que entre ellos debe establecerse una relación. Cuando conocemos algo, nos descentramos y por un momento nos centramos en las cualidades del objeto. En esta salida simbólica obtenemos una imagen del objeto, una idea o un concepto que reproduce esas determinaciones que aprendimos. El sujeto es modificado por el objeto, y ambos son independientes el uno del otro. Las aplicaciones pueden variar de acuerdo con el objeto que sea aprendido en cada caso. El conocimiento proporcional no está basado en el contacto directo entre el sujeto y el objeto material concreto. Debe estar fundado sobre un criterio objetivo de verdad. Ahora bien, no cualquier vínculo de captación de un objeto produce como resultado un conocimiento. Para poder decirlo se deben cumplir dos condiciones. La primera es que el conocimiento, si éste no está acompañado de la creencia. Las creencias pueden sostenerse como conjetura. Sin embargo, por más fuerte que sea mi convicción en una determinada creencia, eso solo no alcanza para afirmar que posee un conocimiento. 2. La verdad, a diferencia de la mera creencia, que no precisa justificación objetiva. El conocimiento exige la garantía de una fundamentación que no depende de los criterios tan poco seguros como la opinión personal, o el parecer, o un estado de ánimo. El conocimiento debe expresar la verdad que se corresponda con la verdad del hecho o del estado de las cosas que se describen. En el marco de la verdad, coherencia y verificación, la verdad no tiene que ver de antemano con el conocimiento, es decir, puede haber muchas cosas verdaderas que desconozco o que nadie conoce. Esto equivale a decir que es independiente del conocimiento, puesto que algo puede ser verdadero mucho antes que yo compruebe efectivamente que lo es. En ese sentido, la palabra verdad queda fuera del marco de la teoría del conocimiento, pero la concepción semántica de la verdad no es la única concepción posible de la verdad. Existen otras. Una de ellas es la teoría de la verdad como coherencia, según este concepto, que se encuentra básicamente en los llamados sistemas axiológicos, se basa básicamente en realizar deducciones a partir de los axiomas, es decir, ciertas proporciones que valen como un punto de partida y que se consideran verdades sin demostración. El recuerdo nos permite sistematizar, es decir, clasificar, comparar, reunir información de experiencias basadas y así al ejercitar la memoria construimos razonamientos correctos. Esto nos permitirá pasar de unas verdades a otras y el razonamiento así dará frutos valiosos. Existe otro tipo de fundamentación, se trata del razonamiento formal. Este conocimiento no se fundamenta en la experiencia de haber visto muchos triángulos ni nada por el estilo, sino que se demuestra mediante cálculos y es verdadero dentro de un sistema en el cual las verdades se prueban por conocimientos formales. Otro método de fundamentar determinado conocimiento consiste en apelar al llamado criterio de autoridad. El escepticismo es una teoría del conocimiento que afirma la existencia de la verdad, o que si existe, el ser humano es incapaz de conocerla. En la filosofía clásica el término se usó para designar a una corriente filosófica basada en la duda, representada en la escuela por el filósofo griego Pirrón, quien decía que no afirmaba nada, solo opinaba. De allí han evolucionado una muy razonable tendencia antidogmática y algunas técnicas para desintegrar las bien urdidas construcciones teóricas, pero también han procedido a partir de un principio dogmático. Si todo el conocimiento, percepciones y proposiciones son relativas e inciertas, esta misma sentencia es por lo tanto incierta, y abre la posibilidad de un conocimiento relativamente cierto. Algunos de sus mayores exponentes fueron Pirrón, Simón Silógrafo, Sexto Empírico y Luciano de Samosata. El dogmatismo filosófico defendía la necesidad de aceptar el mundo por sí mismo, sin someterlo a cuestionamiento, y confía en la capacidad de la razón humana para llegar a la verdad, incluso a través de las opiniones y las creencias. Esta escuela se originó en la antigua Grecia de la época clásica, cuando el dogma se entendía como una opinión filosófica u opinión fundamentada.
En la filosofía moderna el dogmatismo está unido a las concepciones antidialécticas que niegan la idea de la variabilidad y del desarrollo del mundo, y también a la sociología burguesa que se manifiesta contra la teoría marxista relativa al desarrollo de la sociedad y la transformación revolucionaria de la realidad. Sus 6 exponentes principales del dogmatismo serían Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito y Pirámides. Conocimiento empírico. Somos parte de un entorno cargado de creencias, pensamientos, teorías, estereotipos o juicios de valor que afectan nuestra percepción e intercepción de los nuevos conocimientos. Un ejemplo puede ser reconocer los sabores de los alimentos. Conocimiento científico. Este sentido se puede elaborar conclusiones o hipótesis que incentivan nuevas investigaciones, análisis críticos y desarrollos tecnológicos. La creación de energías renovables sería un ejemplo. Conocimiento intuitivo. Es un tipo de conocimiento que se obtiene a partir de un proceso de razonamiento tras el cual se percibe una idea o hecho, sin que sea necesario un conocimiento previo o la comprobación de su veracidad. Por ejemplo, podemos intuir que puede llover si vemos una gran acumulación de nubes en el cielo acompañadas de mucho viento. Conocimiento filosófico. Asimismo, es un conocimiento que puede derivarse del pensamiento, más allá de los temas sobre los cuales se deba realizar reflexiones o análisis. En el conocimiento filosófico no es necesario llegar a la experiencia, ya que su principal inquietud es explicar todo lo que nos rodea. Por ello, fundamentalmente, la creación de métodos y técnicas que permitan el análisis y la explicación de diversas situaciones y prácticas humanas. Conocimiento matemático. El conocimiento matemático tiene que ver con la relación entre los números y la representación exacta de la realidad. Se caracteriza por presentar un tipo de razonamiento abstracto y lógico, establecer fórmulas matemáticas y relacionarse con el conocimiento científico. Como ejemplo se pueden mencionar los números positivos y números negativos en la administración. Conocimiento lógico. Es el tipo de conocimiento que se basa en la comprensión coherente de ideas que se relacionan y generan una conclusión. Se caracteriza por ser deductivo, aplicar el pensamiento lógico y comparativo, así como conllevar a posibles soluciones. Conocimiento religioso. Es un tipo de conocimiento basado en un dogma, fe o creencia de las personas cuyos datos se consideran verdaderos y son aceptados sin cuestionamientos de ningún tipo, más allá de que no se puedan demostrar su veracidad o falsedad. Se caracteriza por ser un tipo de conocimiento que se pasa de generación a otra. Empezando por el racionalismo confeccionado por Descartes, es la primera corriente filosófica del siglo XVIII que extiende el conocimiento a través de la absoluta confianza en la razón, que se basa en dos conceptos, en la intuición y la deducción, las cuales se pueden aplicar para cualquier ámbito de la vida. Por otro lado, tenemos al empirismo explicado por Hume. Nos referimos al empirismo como una respuesta al racionalismo en la cual sus máximos representantes son Locke, Berkeley y Hume. ¿En qué se basa el empirismo? El empirismo en aquella época rechazaba las intuiciones para llegar al entendimiento, y fundamentalmente se cree que el conocimiento se basa en la experiencia y de la interacción de los sentidos originados por relacionarse con los objetos exteriores. La visión de Hume sobre el empirismo se focalizaba en las impresiones, las cuales son percepciones vivas que transmiten los sentidos cuando conocemos algún objeto, y se convierten en pensamientos una vez se encuentran ausentes. También en ciertas cosas hacemos predicciones sobre el futuro basándonos en impresiones pasadas. Por último, voy a hablar de la respuesta del criticismo de Immanuel Kant. Kant trató de imponer un punto medio entre el racionalismo y el empirismo, exponiendo sus mejores puntos unificándolos. Por ejemplo, él decía que el conocimiento inicia en la experiencia, pero necesita de la razón para llevarse a cabo, y se basa en el conocimiento como algo que percibimos en un mundo lleno de información caótica, la cual es ordenada en nuestros pensamientos. El conocimiento científico se realiza mediante las hipótesis, la deducción e inducción, o con cálculos estadísticos y de probabilidades. Se basa en la investigación para solucionar interrogantes o hechos nuevos encaminados a conocer los principios y leyes. Nos permite respuestas correctas y técnicas a cualquier hipótesis. De esta manera sustentan al hombre y su mundo. Clasificación de las ciencias. Pueden ser formales o fácticas. En las formales, sus objetos de estudio son puramente abstractos,
como la matemática y la lógica. En cambio, las ciencias fácticas parten de los hechos y pueden ser naturales, como por ejemplo la química, la física, la geología, astronomía, entre otras. Y las sociales, como la sociología, la historia, la ciencia política, la geografía humana, entre otras. Sócrates, ya en el siglo V a.C., decía que el conocimiento de la verdad proviene de una búsqueda interna, de una introspección. Sócrates no estaba refiriéndose al conocimiento que tenemos de un objeto o de una persona, sino al conocimiento de la verdad sobre el bien, sobre cómo debe llevarse una buena vida. Poco después, en el siglo IV a.C., su discípulo Platón coloca como una paradoja la posibilidad misma de que exista algo como el conocimiento. ¿Cómo es posible conocer? Es decir, ¿cómo comenzaremos la búsqueda? Ya que si buscamos lo que no conocemos y no encontramos, no seremos capaces de reconocer que lo hemos encontrado. Y en cambio, si sabemos que lo hallamos, quiere decir que ya lo conocíamos, y entonces, estrictamente hablando, no estamos conociendo algo nuevo. Esta paradoja tiene por objeto negar la posibilidad de conocer. Platón responde méticamente: en realidad, ya sabemos la verdad sobre el mundo, conocemos la realidad, la vida que debemos llevar, e incluso si nos preguntan con atención, quizás sepamos responder de geometría, aunque nadie nos haya enseñado sobre la materia. Ocurre que, para Platón, nuestra alma estuvo en contacto con realidades perfectas y divinas, antes de encarnar en un cuerpo. Pero al momento de nacer, el alma olvidó todo lo que había conocido. De lo que se trata, entonces, es que, guiados por un bien maestro, investigando con rectitud, seamos capaces de recordar. Aristóteles, que fue discípulo de Platón, elaboró en el siglo IV a.C. un esquema más desarrollado, explicando las distintas formas en las que obtenemos el conocimiento en general. Número 1. El idealismo trascendental considera que el mundo es una construcción subjetiva, por eso los objetos no existen fuera de los sujetos. Esto es falso, ya que el idealismo trascendental establece que todo conocimiento exige la existencia de dos elementos, el primero siendo un objeto de conocimiento y el segundo el propio sujeto. Respecto a esto, Kant afirma que las condiciones de todo conocimiento no son puestas por el objeto conocido, sino por el sujeto que conoce. Este introduce ciertas formas que, no preexistiendo en la realidad, son imprescindibles para comprenderla. Número 2. Según Hume, el conocimiento procede de las impresiones que se producen durante la experiencia, y luego de estas se derivan ideas que se encuentran en nuestra mente. Esto es verdadero, ya que Hume denomina el primer tipo de percepción impresiones, conocimiento por medio de sentidos, y el segundo tipo ideas, representaciones o copias de las impresiones en el pensamiento. Número 3. Según Descartes, el origen del conocimiento se da en la razón, por eso la mente es como una tabla rasa al nacer, no tiene ideas ni conocimiento. Esto es verdadero, ya que Descartes era racionalista y afirmaba que el conocimiento humano provenía de la razón y que el mundo exterior y la experiencia no influían en nada. Número 4. Hartmann plantea al describir el conocimiento que es la imagen o representación del objeto una vez que el sujeto realizó la aprehensión. Esto es falso, ya que Hartmann postuló que el conocimiento es un tipo de relación que se establece entre el sujeto y u objeto, y sostuvo que no podría haber conocimiento si faltara uno de estos.